relativismo a la hora de aceptar que las plantas utilizan sonidos para comunicarse. Según la física, sabemos que todo vibra y produce sonido. Y en términos energéticos, una planta gasta menos energía en emitir sonidos que en emitir señales químicas. Según estos investigadores, los vegetales tienen sensores auditivos, aunque estos son distintos a los oídos humanos o al de los animales. La membrana de las células vegetales reacciona a la vibración, de una forma muy similar a nuestras células humanas. Un equipo de investigación de la Universidad de Oxford descubrió que el césped y las plantas de guisantes pueden saber cuándo las plantas vecinas empiezan a tener escasez de agua, y entonces deciden cerrar los poros de sus hojas, aunque no les falte el agua. Al cabo de unas horas, si notan que la sequía no ha llegado hasta ellas, los vuelven a abrir. Otro curioso experimento lo hizo en 1966 Cliff Baxter, un agente de la CIA experto en la famosa máquina de la verdad o polígrafo. Se le ocurrió conectar el aparato a la hoja de una planta de su oficina, y para su asombro, Baxter vio que en el polígrafo apareció una línea recta, algo que él conocía bien de sus muchos interrogatorios. Pero el polígrafo no registraba nada más que eso, una inactiva línea recta. Baxter se empezó a preguntar cómo podría hacer reaccionar a la planta. ¿Tendría sentimientos? Pensó que las personas muestran esas reacciones en el polígrafo cuando se sienten amenazadas. Entonces se le ocurrió quemar una hoja de la planta, y justo en ese momento, el instrumento de registro dibujó una curva muy acusada. Eran las 3 de la madrugada, no había tocado a la planta, ni siquiera se había movido, tan solo había pensado en quemarla. ¿Acaso la planta podía leer su mente y por eso se sintió amenazada? Baxter realizó muchos más experimentos con su polígrafo, llegando a alcanzar resultados difíciles de creer, como que una planta puede identificar al asesino de su dueño, o que tienen memoria para reconocer quién las hizo daño en el pasado. La sabiduría de los árboles y las plantas son conocidos por los chamanes de todo el mundo, que dicen hablar con ellos, porque son los árboles y las plantas quienes les indican cuáles de ellas pueden curar determinada enfermedad. Ya en el siglo IV a.C., el científico griego Aristóteles atribuyó alma a las plantas, aunque no creía que tuvieran sensibilidad. Por otra parte, Hipócrates, el padre de la medicina, aconsejaba a sus discípulos hablar con las plantas, porque decía que eran ellas las que tenían el conocimiento de la curación. Mucho tiempo después, ya en el siglo XVIII, el sueco Carlos Linneo, considerado el precursor de la botánica moderna, afirmó que los vegetales eran como los animales, solo que sin movilidad. Pero a principios del siglo XX, el vienés Raoul Heinrich Francé fue mucho más allá, al afirmar que las plantas se mueven tanto como los animales, pero a una velocidad muchísimo menor. Según un curioso experimento realizado por la Real Sociedad de Horticultura de Londres, hablar a las plantas hace que crezcan más rápidamente, especialmente si son mujeres. Actualmente, varios estudios han demostrado que los pacientes recién operados que veían árboles desde sus ventanas sanaban más rápidamente y tenían menos complicaciones que aquellos que no los veían. También está demostrado que los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad mejoran cuando tienen acceso a la naturaleza. Se ha podido comprobar que los vecindarios y hogares que no tienen plantas o árboles tienen mayor violencia dentro y fuera del hogar que los vecindarios más verdes. Creen que puede ser porque los árboles y las plantas ayudan a reducir el nivel de temor. Es cierto que los árboles necesitan de nuestro cuidado, pero nosotros, los humanos, necesitamos muchísimo más de su contacto para poder aumentar las vibraciones y reconectarnos de nuevo con nuestro hermoso planeta. Y sobre todo ahora que nos encontramos en un momento clave para toda la humanidad.